¿Alguna vez has sentido que tu vida está en cámara lenta, mientras que todo el mundo a tu alrededor parece estar corriendo hacia el éxito? Es una sensación asfixiante, ¿verdad? Esa presión en el pecho de quien mira el reloj y siente que el tiempo se escapa, que los años vuelan, y que las promesas que llevas en el corazón parecen cada vez más lejanas. Tal vez has estado orando por lo mismo durante años: una sanidad, la restauración de tu familia, una puerta de empleo o un matrimonio, y el silencio parece ser la única respuesta. Pero, ¿y si te dijera que todo esto puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos? ¿Y si descubrieras que la demora de hoy es, en realidad, la preparación para una aceleración sobrenatural mañana? La verdad es que nosotros, los seres humanos, tenemos una visión lineal y limitada del tiempo. Medimos la vida en horas, días y años. Pero Dios habita en la eternidad y Él tiene el poder de comprimir el tiempo. Lo que tomaría 10 años en lo natural, Él puede hacerlo en 10 minutos en lo sobrenatural. No estás atrasado. Estás siendo preparado para una velocidad que tu estructura humana jamás soportaría sin este tiempo de espera. Hoy, vamos a profundizar en cómo Dios opera esta aceleración divina. Vamos a entender por qué Él nos detiene, cómo nuestras actitudes pueden atrasar o acelerar el proceso, y cómo posicionarte para vivir el de repente de Dios. Si necesitas un milagro urgente, si sientes que te han robado el tiempo, presta atención. Lo que vamos a conversar aquí no es solo motivacional, es una llave espiritual que puede desbloquear tu destino. Antes de comenzar, haz clic en el botón de Me gusta y verifica tu suscripción al canal. Al hacerlo, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que te dices a ti mismo que priorizas la sabiduría bíblica y el crecimiento en Jesucristo por encima del ruido del mundo. Y comenta aquí abajo: mi tiempo está en las manos de Dios. Vamos juntos a descubrir cómo Él puede cambiar tu historia más rápido de lo que imaginas. Muchas veces caemos en el error de pensar que Dios es lento. Miramos las circunstancias, y como nada está sucediendo visiblemente, asumimos que Dios se olvidó o que Él está atrasado. Pero la Biblia nos presenta una perspectiva radicalmente diferente. En Isaías 60, versículo 22, el Señor declara algo poderoso: el pequeño vendrá a ser 1000, y el menor una nación fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Nota la aparente paradoja aquí. Existe un tiempo correcto, pero cuando ese tiempo llega, la acción es rápida, veloz, inmediata. Dios no tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Imagina una liga o banda elástica siendo estirada hacia atrás. Mientras se estira, parece que está retrocediendo, yendo en la dirección opuesta al objetivo. La tensión aumenta. La incomodidad crece. Así es como nos sentimos durante la espera. Pero cuanto más se estira la liga hacia atrás, mayor es la energía potencial acumulada para el lanzamiento. Cuando Dios la suelta, no solo vas a caminar hacia adelante, vas a ser proyectado con una velocidad que nadie a tu alrededor podrá explicar. La aceleración divina es la capacidad de Dios de hacer realidad en un día lo que no lograste hacer en una década de esfuerzo propio. Sin embargo, entender esto exige fe. Exige mirar a la nada y creer que el todo se está gestando tras bastidores. La agricultura nos enseña esto. La semilla pasa días bajo tierra, en la oscuridad, en silencio absoluto. Si cavas para ver, matas el proceso. Pero de repente, rompe el suelo y crece hacia el sol. La aceleración no es la ausencia de proceso, es el resultado de un proceso bien vivido. Dios está trabajando en lo invisible para que, cuando lo visible se manifieste, sea indiscutible y glorioso. Cuando comprendes que el creador del tiempo no está sujeto al reloj, la ansiedad comienza a perder fuerza. Entiendes que Él puede cambiar la página de tu historia un martes cualquiera, sin previo aviso. Esa llamada que cambia tu carrera, ese encuentro que define tu matrimonio, esa sanidad que confunde a los médicos.
Todo eso está bajo el mando de un Dios que prometió actuar prontamente cuando el tiempo se cumpla. Es fascinante cómo celebramos cuando las puertas se abren, pero raramente entendemos la bendición de una puerta cerrada. La Biblia nos dice en el Salmo 37, versículo 23, que «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre». Nos encanta ese versículo, pero necesitamos entender que, si Dios ordena nuestros pasos, Él también ordena nuestras paradas. Las pausas divinas son tan importantes como los movimientos divinos. Muchas veces, lo que interpretamos como rechazo, fracaso o retraso es en realidad la protección de Dios y una preparación estratégica para lo que viene. Piensa en un piloto de Fórmula 1. Él quiere correr, quiere velocidad máxima todo el tiempo. Pero si no se detiene en los boxes, pit stop, para cambiar los neumáticos y recargar combustible, no va a terminar la carrera. Se va a romper o va a chocar en medio del camino. Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cuándo tus neumáticos espirituales están gastados. Él sabe cuándo tu carácter necesita ser reabastecido antes de que entres en la recta final de la promoción o de la bendición que tanto pides. Si Dios te diera la velocidad que quieres ahora, sin la estructura necesaria, esa velocidad te destruiría. El éxito sin preparación es una trampa mortal. A veces, Dios paraliza un área de tu vida, ya sea la vida financiera, sentimental o ministerial, porque hay algo que necesita ser alineado en tu corazón. Tal vez Él esté removiendo ídolos, tratando el orgullo, o enseñándote a depender exclusivamente de Él y no de tu propia fuerza. Estas estaciones de parada no son castigos, son inversiones. Es en el silencio de la pausa donde se forja la intimidad. Es cuando la agenda está vacía que Dios logra llenar el corazón. Por lo tanto, si sientes que estás estancado, cambia tu perspectiva. No veas esto como una señal roja permanente, sino como una parada técnica de Dios. Él está apretando los tornillos, ajustando la dirección y llenando tu tanque con gracia y sabiduría. Porque cuando Él diga, ve, la aceleración será tan intensa que necesitarás toda esa estabilidad que se está construyendo ahora. La pausa no es el fin, es el requisito previo para la velocidad sobrenatural. Existe un ladrón silencioso que roba nuestra aceleración y prolonga innecesariamente nuestras estaciones de desierto, la murmuración, las quejas constantes. Quejarse es como tener el freno de mano puesto mientras intentas acelerar el auto. Gastas mucha energía, haces mucho ruido, pero no te mueves del lugar. El pueblo de Israel es el ejemplo clásico y trágico de esto. Tenían una jornada que, geográficamente, podría hacerse en unos 11 días. Sin embargo, tardaron 40 años en entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su actitud retrasó el reloj de Dios. Siempre que nos quejamos, estamos declarando, indirectamente, que Dios no es bueno o que Él no sabe lo que está haciendo. La murmuración es una forma de incredulidad disfrazada de desahogo. Cuando te quejas de tu jefe, de tu salario, de tu pareja o de tu iglesia, en realidad, estás reprobando el examen que Dios puso delante de ti. Y como un buen maestro, Dios no te va a pasar de año hasta que aprendas la lección. Si te quejas, tendrás que repetir la prueba. El desierto se extiende no porque Dios sea malo, sino porque somos tercos en no aprender la gratitud. Imagina que estás en un embotellamiento de tráfico. Quejarte, tocar la bocina y gritar no vas a hacer que los autos se muevan más rápido. Solo van a aumentar tu estrés y tu presión arterial. En la vida espiritual es similar. La queja magnifica el problema y minimiza al Dios, que puede resolver el problema. Crea una nube de negatividad que te impide ver las pequeñas bendiciones diarias y las oportunidades que Dios está poniendo en tu camino. La ingratitud ciega, y quien no ve la puerta no puede pasar por ella. Por otro lado, la gratitud y la alabanza son aceleradores. Cuando agradeces a Dios en medio de la escasez, muestras madurez espiritual. Pruebas que tu corazón no está condicionado a las circunstancias, sino anclado en su fidelidad.
Eso atrae la presencia de Dios. Si quieres salir de este ciclo repetitivo de problemas, lo primero que necesitas cambiar es tu boca. Cambia la queja por la adoración y mira cómo el ambiente a tu alrededor comienza a transformarse. Uno de los mayores dolores humanos es la sensación de tiempo perdido. Miramos hacia atrás y vemos años consumidos por vicios, por relaciones tóxicas, por decisiones equivocadas o por enfermedades. La culpa toca a la puerta y susurra: es demasiado tarde para ti, desperdiciaste tus mejores años. Pero la teología de la aceleración divina trae una esperanza asombrosa. Dios es experto en redimir el tiempo. Él no solo nos da un nuevo futuro. De cierta forma, Él redime nuestro pasado. Hay una promesa bíblica en Joel, donde Dios dice que restituirá los años que fueron consumidos por la langosta. Esto no significa que Dios va a hacer que vuelvas a tener 20 años de edad, pero significa que Él puede hacer que la productividad, la alegría y la conquista de los próximos 2 años equivalgan a 20 años de vida común. Es la matemática de la gracia. Dios puede traer una cosecha tan abundante que te hará olvidar los años de sequía. Él puede traer una persona a tu vida que vale por todas las relaciones equivocadas que ya tuviste. Él puede darte una idea de negocio que recupera todo el dinero perdido en quiebras anteriores. Piensa en la historia de José en Egipto. Pasó 13 años entre la cisterna, la esclavitud y la prisión. A los ojos humanos, fueron 13 años tirados a la basura. Pero, en un solo día, salió del calabozo al palacio. En 24 horas, recuperó la dignidad, la influencia y el propósito. La aceleración de Dios hizo que todo el sufrimiento sirviera como un curso intensivo de gobierno. Nada se desperdició. Dios usó el tiempo perdido como materia prima para el tiempo de gloria. Por lo tanto, deja de llorar sobre la leche derramada o por los años que se fueron. Tu Dios es el Señor del tiempo. Él puede crear atajos sobrenaturales que te colocan exactamente donde deberías estar, como si nunca te hubieras desviado. La restauración de Dios es completa. Él no hace solo remiendos. Él hace todo nuevo. Cree que tu mejor estación no quedó en el pasado, sino que está siendo preparada para ser entregada con intereses y corrección monetaria divina en un futuro muy cercano. En esta jornada de aceleración, no vas a llegar solo, pero tampoco puedes llevar a todo el mundo contigo. Dios usa personas para bendecirnos, para abrir puertas y para conectarnos con nuestro propósito. A estas personas las llamamos ayudadores de destino. Son aquellos que, divinamente posicionados, aparecen para dar el empujón que faltaba, la palabra de sabiduría o el recurso necesario. Sin embargo, antes de enviar a los ayudadores, muchas veces el enemigo envía a los asesinos de destino. Los asesinos de destino no son necesariamente personas malas con cara de villano. Muchas veces son personas cercanas, amables, pero que cargan incredulidad, envidia o distracción. Pueden ser esos amigos que siempre te invitan a volver a los viejos hábitos, o familiares que desalientan tus sueños con un realismo pesimista. Ellos drenan tu energía, ocupan tu tiempo con cosas triviales y sutilmente desvían tu enfoque. Si quieres vivir la velocidad de Dios, necesitas tener el valor para podar relaciones que no dan fruto. Jesús amaba a todos, pero no andaba con todos de la misma manera. Él tenía a los 70, a los 12 y a los 3 más íntimos. Él sabía quién podía soportar la revelación de la gloria en el monte de la transfiguración y quién no. Tú necesitas ese mismo discernimiento. Pedir a Dios aceleración sin pedir discernimiento es peligroso, porque puedes terminar acelerando hacia un precipicio si estás acompañado de las personas equivocadas. La alineación de conexiones es vital. Ora para que Dios remueva de tu vida a quien está impidiendo tu crecimiento y que Él traiga a aquellos que van a sumar. A veces, la demora en tu bendición es solo Dios esperando que sueltes la mano de quien no debe ir al siguiente nivel contigo. Cuando limpias el terreno relacional, Dios envía a las personas correctas,
y una conexión divina puede valer más que años de networking humano. Mantente atento a quién entra y a quién sale de tu vida, pues eso es un termómetro de lo que Dios está a punto de hacer. La Biblia relata un episodio impresionante en el libro de Primera Reyes, capítulo 18, que ilustra perfectamente el concepto de velocidad sobrenatural. El profeta Elías, después de desafiar a los profetas de Baal y orar por el fin de la sequía, siente que la lluvia viene. El rey Acab está en su carruaje, tirado por los mejores caballos de la época, corriendo para huir de la tormenta. Elías está a pie. Por lógica humana, física y biológica, es imposible que un hombre a pie venza a caballos de carrera en un maratón. Pero la Biblia dice que la mano del Señor vino sobre Elías, y él corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Esto es lo que llamamos la unción de velocidad. Cuando la mano de Dios viene sobre tu vida, las limitaciones naturales se suspenden. No importa si tienes menos recursos, menos formación académica, menos dinero o menos contactos que tus competidores. Cuando la gracia de Dios te capacita, rebasas carruajes. Realizas proyectos que tomarían meses en cuestión de días. Aprendes habilidades complejas en tiempo récord. La unción compensa cualquier desventaja natural que puedas tener. Esta historia nos enseña que no debemos intimidarnos con los carruajes de los otros, las ventajas que el mundo ofrece. El sistema del mundo es rápido, pero el reino de Dios es inmediato cuando Él así lo decide. Tal vez mires a colegas que subieron en la vida usando métodos cuestionables o teniendo facilidades que tú no tuviste, y te sientas atrás, caminando a pie en el camino polvoriento de la vida. Pero no subestimes el poder de quien tiene la mano de Dios sobre sí. La velocidad de Elías no vino de un entrenamiento físico intenso, vino de la obediencia y de la oración. Él acababa de restaurar el altar del Señor. La clave para esta superación sobrenatural es tener el altar de tu vida en orden. Cuando buscas el reino de Dios en primer lugar, todas las otras cosas, incluyendo el éxito, la provisión y el reconocimiento, son añadidas y muchas veces vienen a una velocidad que deja a todos alrededor perplejos, preguntando, ¿cómo logró eso? La respuesta siempre será, fue la mano del Señor. Si Dios tiene el poder, si Él quiere bendecir y si la aceleración es posible, ¿qué nos queda hacer mientras el de repente no llega? La respuesta no es sentarse a esperar pasivamente, sino esperar activamente a través de la adoración. La forma en que te comportas en la sala de espera determina cuánto tiempo te quedarás en ella. La adoración no es solo cantar canciones lentas en la iglesia, es una postura de guerra. Cuando adoras en medio de la dificultad, confundes al infierno y atraes al cielo. Recuerda a Pablo y Silas en la prisión. Estaban golpeados, encadenados, en la parte más profunda del calabozo. La situación era desesperada. Pero a medianoche, en vez de llorar, oraban y cantaban alabanzas a Dios. ¿El resultado? Un terremoto repentino sacudió los cimientos de la prisión. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La adoración provocó una aceleración de liberación, lo que exigiría procesos legales, abogados y tiempo. Dios lo resolvió con un terremoto provocado por la alabanza. La adoración alinea tu frecuencia con la de Dios. Quita el enfoque del problema y lo pone en la solución. Cuando alabas antes de ver el milagro, estás ejerciendo la fe en su forma más pura. Es fácil alabar después de que llega el cheque, después de que ocurre la sanidad. Pero alabar cuando el dolor aún está latente es lo que mueve el corazón de Dios. Es un sacrificio de alabanza. Y es ese tipo de actitud la que rasga los cielos. Entonces, comienza a agradecer ahora por lo que aún no has visto. Comienza a preparar tu casa para recibir la bendición. Comienza a actuar como alguien que sabe que la respuesta ya fue enviada. Este posicionamiento de expectativa y alabanza es el catalizador final. Es como limpiar la pista para que el avión aterrice. Dios está listo para actuar con velocidad en tu vida.
La pregunta es, ¿estás posicionado, con el corazón lleno de alabanza, para recibir el impacto de esa bendición? Mis hermanos y amigos, el mensaje de hoy es una invitación a quitar los ojos del reloj y ponerlos en el Señor del tiempo. Tal vez entraste a este video sintiéndote cansado, atrasado, como si la vida te hubiera pasado por encima y dejado solo polvo. Pero quiero declarar sobre tu vida que la última palabra no fue dicha por tu pasado, ni por tus fallas, y mucho menos por las opiniones ajenas. La última palabra viene de Dios, y Él dice, yo puedo hacerlo prontamente. No subestimes la velocidad de Dios. No limites al infinito a tus expectativas finitas. Deja de murmurar por lo que no sucedió y comienza a agradecer por lo que viene. Ordena tus paradas, aprende en el desierto. Aléjate de quien mata tu propósito y prepárate para correr más rápido que los carruajes de este mundo. Hay una unción de aceleración disponible para aquellos que creen y que no se rinden. Te desafío a hacer de esta semana un tiempo de preparación. Limpia lo que necesita ser limpiado, perdona a quien necesita ser perdonado, y adora como nunca has adorado antes. Si crees que Dios puede cambiar tu historia este mismo año, quiero que tomes una actitud ahora. Comparte este video con alguien que necesita esta esperanza. Sé un ayudador de destino en la vida de alguien hoy. Y no te olvides, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Estamos aquí construyendo una comunidad de sabiduría y fe, y no puedes quedarte fuera de lo que Dios va a hablar en los próximos videos. Que el Señor te bendiga, te guarde, y que la velocidad de su gracia te alcance donde quiera que estés. Hasta la próxima.